Sí, silenciemos y podemos poner las cámaras, la idea que dijo Paula la vez pasada, a ver si por ahí mejoramos. Ahí estamos. Ahí estamos. El sonido, subo un poquitito más, se escucho también. Bueno, no, la idea como siempre, es hacer un resumen, pero apuntando a organizar un poco el tema para aquellos que pueden estar un poco más dispersos. Pero el sangre no es un tejido que complique en cuanto a la comprensión, ¿sí? Es uno de los más fáciles de entender desde el punto de vista de la formación. Pero yo vuelvo a insistir con lo mismo, ¿sí? De esto de los tejidos que estamos viendo. La sangre no escapa a la clasificación, es un tejido y es una especialización del tejido conectivo. Recuerden, entonces, células y sustancia intercelular. Y como todo tejido conectivo, la sustancia intercelular es abundante. Por supuesto que acá van a tener características particulares las células y la sustancia intercelular en este tejido conectivo. ¿Sí? Ya hay variaciones acá. Entonces, dentro de las células, recuerden que en sangre también se la conoce, por la naturaleza líquida que tiene este tejido, a las células se le conoce como fase sólida, ¿sí? Y también a todas las componentes celulares se les conoce como los elementos figurados, ¿sí? Sería como, para hacerlo sencillo y no catedráticamente, son las figuritas que están ahí adentro, ¿sí? Dando vuelta. Entonces esta fase es la fase sólida, está representada por células, mientras que la sustancia intercelular lo interesante es que es líquido comparado con el resto de los tejidos conectivos, que si bien es abundante, recuerden que la sustancia intercelular tenía esos contenidos de fibra, tenía esa sustancia amorfa. Bueno, acá, precisamente para que el tejido, y otra vez, estructura y función, para que el tejido, la sangre, pueda cumplir con las funciones, que es la de estar circulando dentro de esas estructuras que vimos en la clase pasada, que eran todos los elementos vasculares, tiene que ser líquida. Entonces la sustancia intercelular, esas células están flotando en una fase líquida. Se van a desplazar en esa fase, que va, por supuesto, a tener la menor resistencia para que pueda circular por esa tubería, ¿sí? En cuanto a las células, las agrupamos en líneas generales a esos elementos figurados en los que son los glóbulos rojos, y haciendo la diferencia con los otros glóbulos que precisamente por no tener esa carga de hemoglobina y esa coloración se los conoce como glóbulos blancos. Dentro de esos elementos celulares aparecen las plaquetas. Y después tenemos que dentro de la fase líquida es lo que nosotros llamamos plasma, que por supuesto podemos saber tiene otros componentes, pero es un gran componente es acuoso. El gran contenido del plasma es agua. Si nosotros lo vemos, esto se puede ver claramente cuando uno hace agarra, toma una muestra de sangre y la centrifuga, ¿sí? Entonces ahí vemos estas dos fases, en donde por su peso, ¿sí? Las células van hacia abajo y quedaría entonces la fase líquida, o la mayor parte de la fase líquida como el plasma en la superficie, ¿sí? Acá no se ve por ahí en esta fotografía, pero acá entonces encontraríamos dentro de lo que son los componentes celulares estarían mayormente los glóbulos rojos y habría una pequeña interfaz, ¿sí? Donde tratarían de ubicar los glóbulos blancos. Pero todo esto es el componente celular. Y el resto, por supuesto que acá hay células también están con un poco de contenido de plasma, ¿sí? Pero tienden a agruparse por su peso en la base del tubo. Y todo esto es líquido, ¿sí? Supuesto va a tener un montón de cosas acá adentro, pero esto es lo que nosotros llamamos plasma. Recuerden, y eso se los digo por si lo leen, que cuando uno hace la relación de esta cantidad de células, digamos, con el total de lo que uno tiene en el tubito, es lo que nosotros consideramos el hematocrito, ¿sí? Entonces ahí eso va a variar de acuerdo a la cantidad de líquido, la cantidad de células que tenga en esa relación. Pero esto después lo van a ver seguramente en la parte de clínica. Pero más que nada para que vean que a estos dos componentes, las subcélulas y la sustancia intercelular, se pueden separar muy fácilmente, lo que es la sangre. Volviendo a este concepto de tejido conectivo, como es un tejido, un componente dentro del mundo de los tejidos conectivos, deriva de esa célula mesenquimática indiferenciada, que da origen al resto de las células conectivas, de los tejidos conectivos, ¿sí? Ya habíamos visto la parte de los conectivos propiamente dicho, el adipocito, la parte de cartílago, ¿sí? La parte de hueso. Bueno,
parte de estas células mesenquimáticas lo que van a hacer es seguir un camino, ¿sí? Transformándose en una célula madre que es multipotente, que es la célula madre hematopoyética, porque la célula madre hematopoyética es la madre que va a dar digamos, la línea de un montón de componentes celulares. Entonces, una vez que nosotros recordamos esto, ya estamos metidos dentro de lo que es el tejido conectivo. En esta etapa de formación de la sangre, otra cosa que ustedes tienen que recordar y ver es que la sangre junto con el aparato cardiovascular es uno de los primeros, sobre todo el sistema cardiovascular, es el primer sistema organizadito que aparece en el desarrollo embrionario, porque una vez que empiezan a crecer el número de células, también se van alejando y se van consumiendo. En el caso, estamos hablando específicamente de los mamíferos, donde se ve más claro, se va consumiendo ese material de reserva que traía esa pequeña porción de vitelo que traía la célula al fusionarse, digamos, el espermatozoide y ese ovocito. Entonces, ahí ya tiene que establecer un contacto con la madre, porque al aumentar el número de células ya se complican los procesos de difusión para nutrirse y el material de reserva. Entonces ya tienen que empezar a extraer nutrientes de la madre, por eso establece una relación con el útero materno. Y para llevar esos nutrientes a esa gran cantidad de número de células, por eso aparece muy tempranamente el esbozo de lo que es el aparato cardiovascular, con los primeros vasos sanguíneos, ¿sí? Y con la formación del corazón primitivo. Bueno, dentro de esos momentos empiezan a aparecer también entonces las primeras células sanguíneas, que son las que van a circular, y dentro de esos primeros vasos, y entonces ahí distinguimos estos tres periodos, que era el primer periodo, que es el periodo prehepático, ¿sí? Porque antes de que se produzcan en el hígado, que se dan en el mesodermo del saco vitelino. Recuerden que el saco vitelino es uno de los primeros anexos embrionarios en formarse. Dentro de ese saco vitelino, se llama vitelino porque una de las cosas que hace es guardar o quedar material de reserva, el vitelo. Y en las paredes, ¿sí? En el mesodermo, recuerden que el saco vitelino está tapizado internamente, si ustedes recuerdan cómo se pliega el embrión, por endodermo, pero inmediatamente lo sigue el mesodermo, ¿sí? Parte del mesodermo lateral. Ese mesodermo es la capa vasculogénica por excelencia, y ahí entonces empiezan a aparecer los primeros lotes de sangre, los primeros vasos y los primeros células sanguíneas en forma de islas que se conocen como la bibliografía, esto para humanos y demás, lo pueden leer como los islotes de Wolf y Pandler, ¿sí? Esto muy tempranamente, como dice ahí más o menos la tercera semana, esto puede variar según las especies. Después, y mientras conviven, ¿no? Este periodo prehepático, aparece ya formación de células sanguíneas en lo que es el hígado y el vaso. Y la etapa más tardía, pero la que persiste ya después del nacimiento, es el periodo medular, que está hablando de la médula ósea, de los huesos largos, sobre todo, y de algunas estructuras trabeculares también. Ahí se pueden algunos huesos trabeculares ubicar en esos espacios. Recuerdan que el hueso tenía un espacio central medular. Lo mismo los huesos trabeculares dejaban como dentro de esas trabéculas espacios. Bueno, ahí se localiza entonces la médula ósea, que va a producir ya después en el animal ya nacido, digamos, en el periodo adulto, células sanguíneas, ¿sí? Primero siendo una médula que se llama roja y después ya se va llenando un poco más de lípidos, de contenido lipídico, por eso tiende a hacer a cambiar la coloración y llamarse la médula amarilla. Ahí también aparecen en islotes con, digamos, como clúster o conjunto de células donde se van organizando los diferentes tipos celulares, ¿sí? Esto se da a partir de los 2 meses, pero después persiste, como decíamos, en el animal adulto. Entonces recuerden estas etapas, porque también relaciónenlo con lo que tenga que ver con el desarrollo del aparato que vieron en la clase pasada, el aparato cardiovascular, desarrollo del corazón y de los primeros vasos sanguíneos. Y acá teníamos entonces la célula madre hematopoyética, ¿sí? Que provenía de esa mesenquimática indiferenciada, y ahí esta célula madre, recuerden que va a generar 2 líneas importantes, ¿sí? Una que es el camino que ustedes van a tener que seguir y toda la ruta para práctico, pero después tienen otro, que es el que vamos a hablar la clase que viene, ya sea entonces tanto como progenitor mieloide, o como progenitor linfoide. Del progenitor linfoide van a salir la serie de los linfocitos y los natural killer, que eso estamos hablando de tejido linfático,
Pero a nosotros nos interesa para este práctico que es el progenitor mieloide. Y de acá, de esta célula, de este progenitor mieloide, van a salir diferentes líneas, ¿sí? Van a seguir diferentes caminos para terminar dando eritrocitos, plaquetas, ¿sí? Bueno, esto lo corro acá, pero esto sería un monocito, y toda una serie de estas células que tienen granos en su interior, que son los granulocitos. Entonces encontramos los granulocitos basófilos, eosinófilos, los neutrófilos. Este camino, que acá está simplificado, ustedes van a ver que, y eso préstenle atención cuando lo estudian, y creo que está en el teórico, de estas progenitor mieloide van a ver que siempre aparecen como unidades formadoras de colonias. Es decir, ¿por qué? Porque se hacen este agrupamiento que yo le digo de células que van a terminar dando un tipo común de células. Entonces por eso va a haber unidades formadoras de colonia para los eritrocitos, ¿sí? Para los granulocitos, etc. Y el paso para terminar de una célula progenitora, terminar dando, por ejemplo, un eritrocito o un granulocito, van a ver que va a ir sufriendo diferentes modificaciones, ¿sí? En esa diferenciación hacia un tipo ya, que podríamos decir, maduro, ¿sí? O definitivo. Y entonces en esos pasos ustedes lo que van a tener que prestar atención, ¿sí? En ese camino, es no estudiárselo de memoria, que es un camino, pero digamos, si quieren aprendérselo de memoria, bárbaro, pero es más trabajoso y no tendría sentido, sino que búsquenle la relación que tiene, o sea, qué es lo que va sucediendo en el tiempo para que de un progenitor termine transformándose en un eritrocito, ¿sí? Entonces ahí van a ver que cuando empieza ya a aparecer síntesis de determinadas proteínas, en el caso del eritrocito la pérdida de núcleo, además, bueno, eso va sufriendo cambios, cada uno de esos cambios tiene una denominación que alude generalmente a ese cambio, y entonces así uno puede relacionar y entender cuál es el fenómeno, que eso es lo que nosotros pretendemos, sino que se aprendan toda la serie de memoria. Y después, con respecto a cada una de las células ya terminaditas, digamos, definitivas, ya sea el eritrocito, las plaquetas, monocitos, la serie de los granulocitos, entender cuál va a ser la función que va a tener como célula en esa sangre circulante, ¿sí? Entonces ahí ya completamos todo el recorrido de estas células. Acá les pongo un videito, no sé si se ve el videito, ¿se mueve? Sí, sí. Se está bien. Bueno, esto para que vean Perfecto. cómo hacemos nosotros para, que es una técnica que la puede realizar cualquiera una vez que la aprende. De hecho, si hace en clínica, la van a tener que aprender porque facilita mucho las cosas. Que es tomar una muestra de sangre, poner una gotita, ¿sí? Y después hacer lo que se llama el frotis o el extendido. Hay varias maneras, esta es una, por es más común, y acá vamos a repetirlo de vuelta, a ver si lo puedo poner de vuelta. Si ustedes ven, se pone entonces tiene una gotita y un porta sobre el cual nosotros vamos a hacer el extendido, otro que es el extensor, se pone una pequeña gotita, un ángulo más o menos de 45, ¿está bien, Juan, de 45, te gusta? Sí, 45, en realidad lo ideal sería 33,3, pero bueno, está bien. Nadie hace un frotis con un transportador. Tal cual. Creo que ahí el técnico lo está haciendo con un grado de 48, pero bueno. 48. Más o menos. Bien, sí. No me cargue. No, una cosa a recordar, cuando vayan a hacer frotis, traten de usar portaobjetos que no tengan borde esmerilado. Es una tontería por ahí, pero usen los portaobjetos, por lo menos el extensor, por supuesto. Portaobjetos extensor, que es el que está arriba. Ese es el que va arriba, ¿sí? Exactamente. Que no tenga borde esmerilado, porque de esa manera, que tenga el borde denominado borde natural. Claro, y la otra es que a veces se le suele hacer al extensor sacarle como las esquinitas, ¿no? Los bordecitos de la punta, eso lo hacía. Claro, no sé si, ¿por qué? Porque así no genera, digamos, un artificio cuando va corriendo. Pero si uno lo hace, queda bastante bien. La técnica, si bien es sencilla, a veces quedan o muy gruesos o quedan muy delgados o muy cortitos. Entonces, este extendido está genial. Si ven que va de un extremo al otro. Y la idea de por supuesto, después uno lo tiñe con las coloraciones, recuerden las coloraciones para sangre, ¿sí? Los Micron Wargiense, ahora existen unas coloraciones 15 que le llaman,
porque son 15 segundos, 5 y 5 son 3 frasquitos donde van 5 segundos cada uno, que sería una especie de Mike Grunwald de 15 segundos, ¿no? Calculo, Juan. Claro, son 15 segundos. Además, lo que por ahí hay que recordar acá es que el tipo de coloración, ¿no es cierto? Que a pesar de que está formada por 3 colorantes, es lo que se llama coloración panóptica y no pancrómica. Las coloraciones pancrómicas son los tricrómicos, por ejemplo. En cambio, este es panóptico, o sea que, en cierta manera, son el mismo colorante, que es básicamente el eosinato de azur y de azul de metileno, y que depende de las granulaciones de cada célula el color que toma. No depende tanto del colorante, sino de la célula receptora del colorante. Bueno, estas son las cosas que nos perdemos esto en la virtualidad, porque en el práctico de sangre tenían por grupo un kit ahí para que ustedes jueguen con los portas, los extensores y sangre. Sangrábamos generalmente a algún ayudante antes del práctico, y entonces practicaban para hacer el frotis, que está bastante bueno. Otra cosa, Marcelo, recordar que es uno de los pocos usos que tiene el metanol como fijador. en la técnica histológica, exactamente. El alcohol metílico o metanol es utilizado como fijador, o sea, el frotis de sangre también se fija. Tal cual. Y si no tenés metanol, ¿qué haces, Juan? ¿Al aire? Directamente, si no hay metanol, se seca al aire y se trata de hacer el frotis y la coloración lo antes posible. La ventaja que tiene la coloración de Mike Grunwald y Giemsa es que el diluyente que utiliza es metanol. Entonces, al mismo tiempo que colorea, fija. Tal cual. Bueno, lo repetimos una vez más para el que no lo vio. ¿Sí? Marcelo, perdóname, ¿sabes que no entendí qué es la coloración panóptica? Bueno, ahí te explico. La coloración panóptica es la utilización de un mismo colorante y que de ese colorante proporciona a las células diferente color, pero en base a los gránulos que contiene la célula, no al tipo de colorante. Por eso quería hacer esa diferenciación con la coloración pancrómica. Pancrómica significa que usa varios colores, como en cualquier tricrómico, que pueden estar juntos o separados, el tricrómico de Mallory, de Mason, cualquiera de los tricrómicos más utilizados, y en esos casos la afinidad del tejido es el que marca los diferentes colores. En este caso, el colorante es el mismo para todo, pero son las células las que toman diferente color de acuerdo a los gránulos. ¿Se entiende eso? Sí, porque me había quedado pensando en el concepto de metacromacia. Es un concepto parecido al de metacromacia, pero se refiere prácticamente a cualquiera de los contenidos granulares de la célula blanca, que generalmente es la que intentamos diferenciar. El azul de toluidina, que es el metacromático, es diferente porque en ese caso la reacción es por un grupo específico, que son los glucosaminoglucanos sulfatados. En particular el heparansulfato. Ese es el que da esas características de metacromacia. Esto es similar, pero no es lo mismo. Gracias. No, por nada. Bien, entonces seguimos. Así es como tendría que quedar, digamos, si nosotros lo vemos desde arriba. Por supuesto, puedes identificar, ¿no? De qué se trata. Y como ustedes ven, acá siempre va a quedar donde iniciaron el frotis, donde apoyaron en la gotita, lo que sería una parte de una cabeza, y siempre va a quedar como una cola, ¿sí? Cometa, que dicen a medida que se va agotando la sangre, que uno la va extendiendo. Si uno hace las cosas bien, lo ideal es que quede, digamos, una monocapa, ¿sí? Lo más sencilla posible, que no sea ni muy gruesa ni demasiado separado, como para poder observarlos a las células. Y después otra cosa que recomendamos es siempre, por una cuestión también física,
si no recuerdo mal, las células, para buscar los elementos blancos, sobre todo, porque los rojos son fáciles de encontrar, pero los retos generalmente buscan más en la periferia, ¿no? Porque como que tienden a distribuirse hacia los bordes esas células, tienden como a agruparse ahí. Entonces, dicho esto, ustedes lo que van a tener que hacer en el práctico de hoy es, entonces, identificar los diferentes tipos celulares. Por supuesto que los eritrocitos, como les decía, son los más abundantes, eso no van a tener problema, pero ahí pueden aprovechar para ver forma, la coloración, cómo se distribuye la coloración dentro de estas células. Y después, sí interpretar también que todas las células que están ahí, uno las puede, por sus características, agrupar, y entonces ahí es donde vamos a tener todos los que son los granulocitos. ¿Por qué? Porque tienen gránulos en el interior, si bien muchas células tienen gránulos, pero son gránulos inespecíficos, y como puede ser los lisosomas, la mayoría de las células por ahí tiene. Pero lo que hace a estos granulocitos es que aparecen, aparte de estos gránulos inespecíficos, gránulos específicos con determinadas sustancias en su interior que va a tener que ver con la función que tienen que cumplir, ¿sí? Entonces ahí, lo que decía Juan, según la característica de los gránulos, aparecen diferentes coloraciones y ustedes ahí van a tener que identificar de los que se tiñen, de los que no se tiñen, y de los que se tiñen, si lo hacen en forma acidófila o lo hacen en forma basófila, dentro de los que tienen gránulos. Por supuesto también las características del núcleo, ¿sí? Que habla muchas veces también de la estructura de esa célula. Y después están los agranulocitos, ¿sí? Donde vamos a encontrar los monocitos, ¿sí? Que recuerden, los monocitos van a venir de esa línea que después están circulando, pero cuando escapan de la sangre y van al tejido conectivo, son los que se transforman en los macrófagos, ¿sí? Estamos dentro de la misma línea. Y por supuesto una célula que ustedes ya venían viendo, inclusive la veían en el tejido conectivo laxo, ¿sí? Que puede estar dando vueltas por ahí, también en la sangre, que es la carretera que usan para darse una vueltita y estar vigilando, que son los linfocitos, ¿sí? Vamos a hablar un poquitito más de los linfocitos, van a ver más características de los linfocitos cuando vean el práctico de la clase que viene. Y después tenemos los restos celulares, en este caso de citoplasma, que son las plaquetas. Todo esto, para lo que estamos viendo, es mamíferos, que son esos restos de citoplasma que liberan los megacariocitos, que eso se quedan en la médula y van eliminando pequeñas porciones citoplasmáticas que salen y que son, si bien parecen pedacitos de citoplasma que no dicen nada, cumplen una función importante en todo lo que tenga que ver el proceso de coagulación, ¿sí? Bien, esto entonces ustedes tienen que identificar. Una vez que identifiquen los de mamíferos, que son, digamos, lo que aparece en la bibliografía, más comúnmente, y lo que hay por ahí, mayor cantidad de imágenes, ustedes van a tener que ver también, después compararlo, porque están las aves, y las aves, recuerden que hacen exactamente igual que hacen lo que hacen los mamíferos, pero siempre con alguna variación, y bueno, en la sangre no van a ser la excepción. Entonces van a ver que ya varía la estructura de los glóbulos rojos, que ya son nucleados, no anucleados como en el caso de los mamíferos, y tienen ciertas variaciones en la forma en cuanto a los granulocitos y en las plaquetas, así que también las plaquetas tienen una porción nuclear. Entonces, que son los trombocitos en las aves. Entonces, una vez que tienen el patrón común de los mamíferos, hagan la comparación, va a ser lo más sencillo, con las aves y cuáles son sus variaciones. Con respecto a lo que nos quedaba, es la sustancia intercelular, que es el plasma, ¿sí? El plasma, como decíamos antes, para favorecer esa función que es la de correr y poder distribuirse dentro de una estructura tubular, es líquida. Por eso responde a un 90% de agua y el 10% está constituido por sólidos. Dentro de esos sólidos, la mayoría son proteínas plasmáticas, ¿sí? Y el resto vamos a encontrar hidratos de carbono, lípidos, iones, hormonas, vitaminas, etcétera. Pero lo que va a aparecer siempre como parte y estructura que ustedes van a ver en todos los libros del plasma, dentro de esos sólidos, las proteínas plasmáticas que se distribuyen en la albúmina, la globulina y el fibrinógeno, siendo la albúmina la más pequeña, ¿sí? Y las globulinas es un mundo de proteínas, pero recuerden lo que son las gamma globulinas, que todas estas proteínas son de síntesis hepática, menos las gamma globulinas, que son producidas por esos plasmocitos o células plasmáticas, ¿sí? Las gamma globulinas son los anticuerpos,
o inmunoglobulinas, que están producidas entonces por estas células plasmáticas que venían de la línea de los linfocitos B. También recuerden las funciones que tienen, en este caso las globulinas, la gamma globulina para lo que es la defensa, la albúmina para lo que es el mantenimiento de la presión dentro de ese lecho vascular, la presión oncótica, y después el fibrinógeno que participa junto con las plaquetas y otro conjunto de proteínas en lo que tenga que ver en la coagulación de la sangre, ¿sí? Entonces, recordar que de la sangre, célula, sustancia intercelular, cómo son las características de las células, que ya tiene toda una familia bastante grande de células, cuál es la función que va a tener cada una de estas células, y con respecto a lo que son al plasma, recordar que está constituido por agua principalmente y por las proteínas plasmáticas, que son las albúminas, las globulinas y el fibrinógeno. O sea, con eso tienen para entretenerse, digamos, armando la estructura del tejido sanguíneo. Bueno, el plasma, recuerden que cuando se da el proceso de coagulación es lo que nosotros después, para los que van a dedicarse al laboratorio, y uno puede extraer, digamos, con ese coágulo de la sangre, y quedaría, en vez del plasma, quedaría el suero, que es lo que realmente se remite muchas veces para hacer determinada determinación dentro de ese suero de un montón de sustancias en el laboratorio, ¿sí? Después, ¿qué más? Creo que nada más con respecto a esto. Entonces, ¿cómo encarar la parte de sangre? Pensándolo como un tejido conectivo, con células de sustancia intercelular, en donde hay variaciones en las células y sobre todo en la sustancia intercelular, de manera que ya esos elementos fibrilares, esos elementos amorfos que teníamos, ya desaparecen, quedando solamente un elemento líquido con elementos proteicos. Pensado siempre para la función. En este caso es un tejido que va a tener que circular en un tubo para cumplir funciones de, sobre todo, distribución de sustancias, oxígeno, ¿sí? Gases, y llevar un montón de información y comunicación entre las células. Entonces no quedaba otra que darle estas características, ¿sí? Imagínense que si la sangre fuese un elemento, digamos, inclusive mucho más viscoso, ¿sí? Sin llegar a ser por ahí un tejido conectivo laxo, pero imagínense que no podría cumplir con las funciones si nosotros le agregamos fibra, si le agregamos un contenido de sustancia amorfa, se complicarían las funciones. Entonces, siempre uno relacione con lo que tiene que hacer esas células y para qué están diseñadas de esa manera, y se hace mucho más fácil entender el proceso de por qué está formado el tejido. No sé si quieren preguntas. Yo les dejo acá esto, cópienlo. Ahora corto y hacemos algunas respuestas si tienen ustedes preguntas. Pero hoy sí les dejé de vuelta un jueguito. Después todavía no lo activé, pero hoy hacemos uno solo, que es, recuerden, abren el Socrative, en la parte de Student, Socrative, y les va a pedir el nombre del salón y ponen sangre, y ahí entonces tienen 10 preguntas también para que practiquen y se midan a ver en cómo venimos con los conocimientos. Dejo de compartir. A ver. Bien, bien. Profe, a mí me quedó una duda. Sí. Porque en el teórico, cuando habla de plaquetas, habla que tiene gránulos alfa con factores de crecimiento endotelial y adhesión, y gránulos gamma con serotonina. Pero no entendía o sea, la función, por así decirlo. Sí, en realidad cuando vos estás hablando de estos restos, por eso decíamos que no son simples restos citoplasmáticos, sino que dentro de esa estructura tiene un montón de estas gránulos y demás que cumplen funciones para disparar. Parte del proceso de reparación de los vasos sanguíneos, parte del proceso de la cascada de la coagulación, ¿sí? No se compliquen mucho con de estas cosas porque lo van a ver en fisiología. Pero claro, sí porque leía en el ROS que cada cosa tenía una función diferente, la serotonina. Entonces quería saber hasta dónde teníamos que saber. No. Quédense con la constitución de, si quieren, el contenido de los gránulos, pero intégrenlo con un proceso más general que tiene que ver con el proceso de coagulación, ¿sí? Ya van a tener creo, sigue existiendo en fisiología toda
un apartado de coagulación, cascada de la coagulación, y ahí tienen para entretenerse. Y van a tener un montón de factores del complemento, que no vamos a meterlo acá, pero que están dentro también de ese plasma circulando. Pero van a ver que es más complejo el asunto cuando uno ya empieza a darle función a estas cosas, pero sí que entiendan la estructura básica, ¿sí? Que no se queden con que las plaquetas son un resto de citoplasma dando vuelta por ahí, porque es mucho más, ¿tá? Ok, Eso hay gracias. que recordar, Guerrero, que si querés ampliar la información sobre las plaquetas, te conviene agarrar un libro de fisiología, cualquier libro de fisiología humana, Guyton, Hussey, y buscar el capítulo de hemostasia. Porque la hemostasia, uno tiene la idea de que lo único que provoca la hemostasia, o sea, la falta de el corte, ¿no es cierto?, de un proceso hemorrágico, es el factor plaquetario. Y el factor plaquetario es solo una parte de eso. Hay factores tisulares y endoteliales, que son tanto más importantes que los netamente plaquetarios, ¿no? No sé si queda claro eso. Sí, gracias. Y otra cosita que recuerden que cuando ustedes sacan sangre, si no van a hacer el frotis inmediatamente, o si no me acordé ahora, claro, si no van a hacer el frotis inmediatamente, pues por lo tanto, si van a enviar la sangre, tengan presente que la sangre per se fuera de los vasos sanguíneos se coagula. Así que siempre en el tubo donde envían la sangre tienen que poner anticoagulante. Los anticoagulantes más conocidos ya vienen preparados, pero el más conocido para mantener la forma celular, por ejemplo, es el EDTA, EDTA. Es un quelante de calcio y la ventaja que tiene, como les decía, es que no modifica los gránulos celulares y las tinciones que se usan posteriormente. El EDTA es el ácido etilendiamino tetraacético. Ese sería el nombre que corresponde a esas siglas. Bien. ¿Dudas de cómo encarar el tema de sangre? Yo le quería hacer una consulta. Tenía una duda sobre la diferencia de los glóbulos rojos en aves con la de los mamíferos. Digamos, sé que hay algunas diferencias que son, por ejemplo, la existencia de núcleo y demás, pero ¿eso le lleva a un cambio en la función o, por ejemplo, siguen teniendo la misma resistencia en sus membranas y demás? Juan. No, lo que cambia fundamentalmente son los neutrófilos, que son, en lugar de ser neutrófilos en el caso de los mamíferos, son los heterófilos en el caso de las aves. Pero las funciones son exactamente las mismas. Las únicas diferencias posibles por ahí es en el proceso posterior. Por ejemplo, los neutrófilos, que en el caso de los mamíferos producen un pus de tipo... El pus es fundamentalmente una gran cantidad de piocitos muertos, ¿no es cierto? De piocitos son los neutrófilos muertos. En el caso del pus de los mamíferos es un pus líquido, mientras que en el caso de las aves, en la mayoría de los casos, es un pus más bien sólido, como si fuera ricota o queso blanco, algo así. No, con respecto a los glóbulos rojos que preguntaba ella, en realidad son eficientes exactamente igual, a pesar que tienen un núcleo, ¿sí? Nada más que calculo que será parte de la evolución, no sé, hay esto de, Claro. de ser muy primitivo. En el caso de las aves, los mamíferos que han es mejorado un poco la eficiencia al sacar el núcleo y darle una forma muy particular, pero se las rebuscan exactamente igual, para poder cumplir con sus funciones. Además, tengan en cuenta, tenés, Julieta, por lo que veo tenés una tortuga. Eso te Bueno, iba a decir. Sí. hay que recordar una cosa, los únicos que tenemos los eritrocitos anucleados somos los mamíferos. Todas las demás especies, peces y reptiles, batracios, anfibios, tienen eritrocitos nucleados. O sea, el eritrocito nucleado es un símbolo de evolución de alguna manera dentro de las especies. Las aves son particularmente interesantes porque
se considera que las aves son los dinosaurios sobrevivientes, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno trabaja con sangre de ave, da la impresión de que estuviera manejando la sangre de un tiranosaurio, por ahí, qué sé yo. Pero bueno, recuerden eso, tanto peces como anfibios, como reptiles, tienen eritrocitos nucleados, como las aves. Gracias. Bien. Hola, buenas tardes. Yo tenía una duda también de las células. Si hay que profundizar en el citoesqueleto, porque bueno, leyendo el apartado de aves que está en el campus, como que da información sobre las características, filamentos de actina y eso, ¿no? Me quedó la duda. Mira, lo que es la estructura, por ahí yo le daría, si tengo que darle, digamos, un poco más de bolilla al citoesqueleto, estudiaría un poquitito más en lo que es el eritrocito en los mamíferos, digamos, para mantener esa forma, y sobre todo la relación que tienen por ahí con las proteínas transmembranas, ¿sí? A través de esas glicoforinas, más que nada para un reconocimiento que les puede servir después para entender lo que son los procesos de los grupos sanguíneos y demás, ¿sí? Pero después, entre lo que son los granulocitos, los monocitos y demás, digamos, lo relevante no es entender bien qué pasa con el citoesqueleto, sino más que nada relacionar la estructura de los gránulos con la función, en el caso de los monocitos, entender que es una célula que está circulando, pero que en realidad la verdadera función la va a cumplir cuando salen los tejidos, ya transformado en un macrófago que tiene otras características, pero no ahonden tan profundamente en eso, ¿sí? Lo que sí que hará es, donde es importante el citoesqueleto es sobre todo en las plaquetas. Las plaquetas, incluso en los trombocitos de las aves, el citoesqueleto es muy importante porque fíjense ustedes que después del músculo, la célula que mayor cantidad de moléculas de actina tiene en su citoplasma son las plaquetas. O sea que prácticamente la capacidad contráctil que tiene. Y eso es importante recordarlo porque es la que produce lo que se llama retracción del coágulo. Una vez que vieron que cuando ustedes se lastiman o a veces se sacan la cascarita de una lastimadura vieja, se produce la salida de un líquido, llama así, muy, muy claro. Bueno, eso es producido precisamente por la retracción del coágulo. Y esa retracción está dada particularmente por esa enorme cantidad de miofilamentos, de actina sobre todo, que tiene la plaqueta. Es donde es realmente importante. Ok, gracias. Sería el suero lo que queda ahí. Claro, exactamente. Exuda el suero, ¿no es cierto? Es como se dice, ¿no? Bueno, de hecho el coágulo cuando se forma Claro. en el tubito sufre una retracción, digamos, ¿no? Claro. O sea, primero se organiza y después se contrae violentamente, uno no lo ve, digamos, pero se contrae para lo que es la célula y saca líquido, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Una pregunta. Dale. Para el áulica, que tenemos que poner las funciones, ¿hay que poner todas las funciones que tienen los linfocitos T y los diferentes tipos de linfocitos T o no hace falta? Bien, buena pregunta. Sabes que no me acuerdo bien cómo está organizada la pregunta. Todavía no me metí bien con eso, pero calculo que ¿qué te pide? Funciones de los linfocitos T, como lo vas a tener que hacer integrador con lo de la clase que viene, calculo que apuntará a las funciones específicas de los linfocitos T, de los diferentes linfocitos T, si quieren, no sé hasta dónde quiere llegar, y de los linfocitos B, y por supuesto seguramente de los natural killer, no sé si está puesto ahí. Pero sí, calculo que serán de qué participa cada uno. Ok, bien. No, Claro. te muestra un cuadro. De las áulicas no, vos decís de integración, perdón, lo entendí bien, ¿no? Sí, de integración. Un cuadro no, un mapa conceptual te muestra y te dice que relaciones lo que está en el cuadro con la función. Entonces, por eso preguntaba si hacía falta ponerlo o no. Como son 500 palabras, nada más. Está bien, bueno. Está bien, no, pero está bien. ¿A dónde llegues?
Con respecto a eso, me voy a quedar ahora después de esto y hoy hasta las 12, no sé hasta qué hora me quedaré, pero muy pocos, por lo menos para mi grupo, entregaron las actividades de integración 1. Recuerden que cierre hoy, o sea que ya no hay vuelta con respuesta, o sea que como está, para eso tuvimos toda la semana trabajando, algunos me mandaron y hice las devoluciones, pero y creo que a todos les pasó más o menos lo mismo. Recuerden que cierra hoy, pero más que nada se lo digo por esto, porque es condición para poder dar el parcial la entrega, no la aprobación, la entrega de todas las actividades de integración, ¿sí? O sea que se quedan sin dar el parcial, ¿sí? Esto es parte de las condiciones, esto lo dijimos en la primera clase, está en el instructivo, así que pónganse las pilas, ¿sí? Entreguen algo. La entrega. Eso nada más quería decirle, por lo menos, porque no sé cómo está el resto de los ayudantes, pero la entrega hasta el día de hoy estaba media pobretona. ¿Sí? Efectivamente, sí. Bien. Bueno, vayan, que sangre es un tema lindo para ver, buscar, bucear, y no se lastimen, eso sí, a propósito. Y nos vemos la clase que viene. Aquellos que nos mandaron la actividad de integración 1, háganlo por favor. Y después, ¿qué más le iba a decir? Jueguen acá el jueguito, pónganse, así se prueban. Ahora ya lo activo yo, lo dejaré 15, 20 minutos. A ver cómo vamos. ¿Sí? ¿Listo? Listo.